tardes. Espero que nos estén escuchando bien. Primero, pedirles disculpas porque tuvimos algunos pequeños inconvenientes técnicos y la demora ha sido por eso, así que les pido mil disculpas con la demora. Eh, y que no la pudimos predecir y que tratamos. Bueno, en primer lugar, lo que les quiero comentar es que la idea de armar esta mesa, este panel, en la Universidad Abierta Interamericana fue, de alguna manera, hacer un homenaje a los 30 años desde la reforma constitucional de 1994. Es una reforma trascendente. La Constitución argentina ha tenido muy pocas reformas, muy poquitas, si comparamos con el resto de los países latinoamericanos, pero tal vez esta, junto con la de 1860, es la más importante que ha tenido la Constitución. Voy a descontar la del 57 que incorporó el artículo 14 bis, pero esa es una reforma media a las atropelladas, medio rápido, en un artículo cuya técnica legislativa es bastante mala, hay de todo junto. Esta es una reforma donde se buscó otra proyección con algunos objetivos fundamentales: mayores controles, limitar de alguna manera, atenuar el poder del Ejecutivo, fortalecer el federalismo. Y la pregunta a 30 años es: ¿qué pasó? ¿Dónde ganamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Y cuáles son las cuentas pendientes? Para eso invitamos a 4 especialistas en el tema del que van a hablar. La doctora Mariela Uberti, de la Universidad Nacional del Litoral, constitucionalista; el doctor Juan Vicente Sola, profesor titular emérito de la Universidad de Buenos Aires, constitucionalista, uno de los grandes constitucionalistas argentinos; la doctora María Sofía Sagüez, relatora de la Corte, profesora de Derecho Constitucional, especialista; y el doctor Sergio Baroto, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, también especialista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Así que bueno, vamos a ir dándoles entrada a cada uno de los expositores en su momento, y le dejamos la palabra al doctor Marcos Córdoba, nuestro decano, para que presente formalmente este panel, esta jornada. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería agradecerle mucho a la profesora Adelina Loiano de haber promovido y haber permitido y habernos puesto en esta circunstancia que la considero sumamente valiosa. Le doy una importancia trascendente. Los 30 años de la Constitución reformada han provocado una serie de intereses superiores a los habituales respecto del derecho constitucional. En el día de ayer estuve reunido en Madrid con un miembro del Tribunal Constitucional de ese país, con el magistrado Enrique Arnaldo, donde estuvimos durante mucho tiempo hablando de las riquezas de la Constitución argentina. Ustedes saben que ellos tienen un sistema distinto, tienen Tribunal Constitucional. Pocos días atrás hablaba con Francisco Morales y con Luz Pacheco Serga, que son presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Y también se hacía mención a las riquezas de la Constitución argentina. La profesora María Sofía Sagüez recordará que hace muy pocos días estuvimos presentes en el Palacio de Justicia, donde se hizo una conmemoración por parte del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con motivo de estos 30 años también, donde hemos visto que esas reformas de la Constitución han provocado una mayor vitalidad de todo el derecho. Y en lo que respecta al derecho privado, al derecho civil, al derecho comercial, hoy se habla de la constitucionalización del derecho privado. La enorme injerencia que ha tenido, por ejemplo, un inciso de un artículo, el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que ha motivado a una serie de cuestiones que yo creo que son las que han impulsado al que en su momento era el presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación Argentina,
cuando comenzó la vigencia del Código Civil y Comercial de este país, a decir que hoy estamos ante un diálogo de normas de diversas jerarquías. En definitiva, tener hoy en la Universidad Abierta Interamericana a las personalidades que mencionó Adelina Loiano, a Mariela Uberti, a Juan Vicente Sola, a María Sofía Sagüez, Sergio Barotto, el presidente, magistrado del Superior Tribunal de la provincia de Río Negro, también un experto en esto. Digo algo que lo he utilizado en otras oportunidades, es una fiesta del derecho. Estamos en situación de festejar el estar acá. Y a mí me provoca además una alegría superior, porque desde hace bastante tiempo que creo que debe fortalecerse el conocimiento profundo de la Constitución Nacional. Cuando hablábamos ayer con el magistrado español, yo acabo de bajar del avión, llego de Madrid con Enrique Arnaldo, hablábamos de la riqueza de cómo se extraen de las constituciones algunos valores que se aplican a todo. La Constitución italiana en su artículo 2 impone la solidaridad en todos los actos de gobierno, en absolutamente todos, los impone constitucionalmente. La Constitución argentina no tiene una cláusula expresa, pero se extraen del conjunto de sus normas también la aplicación de esos principios. Principios que hoy son los que rigen todas las conductas humanas. Yo querría aprovechar esta fantástica fiesta del derecho para hacer un homenaje póstumo al doctor Néstor Pedro Sagüez, que creo que es una de las personas que a través de su tarea doctrinaria y a través de su labor en su conjunto, pero fundamentalmente a través de su tarea doctrinaria, ha iluminado el camino que nos llevó a tener una constitución que en la reforma logró una unidad de argentinos tendientes a promoverla. Los distintos sectores de los distintos partidos políticos, las distintas representaciones quisieron confluir. Es muy importante, por ejemplo, que hoy esté la profesora Uberti y la profesora Sagüez, porque ambas son del litoral. Y es ahí, en esa tierra, donde se gestó la que es la Constitución, la génesis de esta reformada, pero también la reforma. Fue ahí en el litoral en donde esa se produjo. Creo que esto también es casi sintomático, además de simbólico. Yo les agradezco muchísimo que vengan a informarnos, a ilustrarnos y a advertirnos. Y vuelvo a decir, y le agradezco a la profesora Loiano, que es el espíritu de esto que nos permite festejar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Córdoba, por esta lindísima presentación y por siempre recordar el tema de la solidaridad, que es un poco, se ha transformado como una meta de esta universidad, trabajar sobre ese concepto a nivel constitucional y a nivel de derechos. Bueno, teníamos previsto que iniciara la doctora Mariela Uberti. Sofía, ¿te parece bien? Ya que te pudiste conectar, Mariela, bienvenida. Bueno, hablabas, Marcos, de dónde se hizo la Constitución, y acá tenemos una defensora a ultranza y una fundadora del Museo de la Constitución, que está allí en el litoral. Algo que, la verdad, Mariela le ha puesto el alma a eso, y yo creo que de verdad esa creación que es única en la Argentina tiene mucho que ver con tu esfuerzo. La doctora Uberti es especialista en Derecho Constitucional, es profesora en su universidad, es una autora reconocida en la Argentina, fuera de nuestro país. Y bueno, su tema va a ser, hemos buscado un título como para unificar este encuentro que tenemos hoy, a 30 años, ¿no?, de la reforma, pasado, presente y futuro de la Constitución reformada. Mariela, adelante, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, querida Adelina, señor decano, a la Universidad Interamericana por esta invitación, por estar presentes, aunque sea de este modo, por Zoom con todos ustedes. Es un honor para mí. Yo quiero sumarme al reconocimiento con el enorme afecto
que creo que todos los que fuimos sus discípulos, y lo digo especialmente porque Sofía está presente en la sala, pero es un reconocimiento especial a Néstor, al querido Néstor, por todo lo que nos brindó desinteresadamente, no solo por su capacidad intelectual, pero yo siempre les digo a los estudiantes, alguien que podía escribir con esa facilidad y esa simpleza, pero además con un lenguaje tan específico y tan propio que se distinguía del resto de las personas que podíamos escribir sobre este tema tan específico y tan apasionante que es para nosotros el derecho constitucional. Entonces, mi homenaje también para él. Y un homenaje póstumo también para otro querido profesor de la asociación, para Iván Cuyen, que además fue ex convencional en 1994, y en ellos dos un reconocimiento a que este año, además de festejarse los 30 años de la reforma constitucional, los profesores vamos a festejar los 45 años de creación de la asociación, que también tuvo su nacimiento en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Dicho esto, las palabras del señor decano y las de la querida amiga de Lina, a mí me invitan más a pensar en los aspectos propositivos y quizás hasta románticos e ideales que tiene pensar qué ha pasado en estos 30 años de la Constitución, porque resulta mucho más fácil hacer las críticas. No digo que no son importantes, son sumamente relevantes, sobre todo lo que ha quedado pendiente de poder efectivizarse después de la reforma. Pero yo quiero rescatar, haciendo un pequeño recorrido como una línea de tiempo, si se me permite, rescatar el simbolismo que tiene una constitución nacional para un país que tiene un marcado desapego a la ley como el nuestro. Y en esto han escrito innumerables autores, empezando por Alberdi, pero quizás conviene señalar también el texto de Un país al margen de la ley de Carlos Santiago Nino, e innumerables autores contemporáneos, amigos nuestros, que en cada una de sus alocuciones y de sus textos y de sus escritos hacen referencia a este aspecto. Yo quisiera decir y hacer como una especie de paralelo entre lo que significó en 1853 la llegada a un pequeño poblado con calle de arena y tierra, que no tenía demasiadas comodidades ni edilicias ni de mobiliario para dar nacimiento a una constitución que es reconocida en el mundo por su estructura, por su forma y por la riqueza de su texto, que por supuesto ha tenido las variaciones y las mutaciones propias de la adaptación del texto a los tiempos que han transcurrido desde los 1853, 172 años hasta nuestros días. Y en ese contexto decir que esa constitución de 1853 se caracterizó en aquel momento por una composición de personas que buscaban un espíritu que, si bien no utilizó la palabra solidaridad, era un espíritu liberal que buscaba marcar aquellos principios, aquellos derechos, aquellas libertades que eran esenciales en el siglo XIX. Y esos principios y esas libertades impresas en la Constitución Nacional se mantienen hasta nuestros días, porque una de las grandes ventajas que tiene nuestra Constitución es que las sucesivas reformas, sobre todo la de 1994, que fue la más amplia en cantidad de artículos incorporados, ha mantenido esa estructura de principios, de valores, de derechos que nos permiten vivir en un marco de libertad, aún con los avatares y las circunstancias y la pendulación que tiene no solo el sistema político argentino, sino sobre todo el sistema económico. Por eso me parece que la solidaridad es un valor importante que hay que rescatarlo, y quizás yo le encontraría específicamente en el artículo 75 en cuanto se refiere a en qué condiciones debe celebrarse la ley de coparticipación federal, que es una de las deudas pendientes, porque en 30 años no hubo los consensos necesarios para que esta norma se dictara. Pero sí, en esa norma se habla de la subsidiariedad y de la solidaridad entre las provincias que más pueden aportar al erario público y las provincias que menos pueden hacerlo. En este sentido,
y yendo ya más en el tiempo, hacia 1994, un recordatorio porque veo que el auditorio es bastante amplio y entiendo que son estudiantes de la facultad o alumnos de posgrado, contarles un poco qué significó en 1994 para la ciudad de Santa Fe, para la provincia en general y también para nuestra provincia de Entre Ríos, que el Congreso decidiera que la convención reformadora se realizara aquí. Remontémonos 30 años atrás, la tecnología que hoy ustedes conocen y con la que nos manejamos habitualmente no existía. Fue una televisación creo que era ATC en aquel momento, la televisora, la red de difusión de televisión nacional, estuvo durante los 3 meses, aproximadamente un poquito más, que duró la convención, instalada en la ciudad de Santa Fe y en todos los hogares y en todos los espacios públicos se transmitía permanentemente las sesiones plenarias de la convención reformadora. No existían los teléfonos celulares, solo muy pocas personas tenían unos teléfonos enormes que eran con los que se comunicaban, así que el valor que tuvo esa convención yo lo apuntaría en al menos estos 3 ejes. Primero, y que me parece el primordial, es cómo se lograron los consensos. Entonces hay una etapa preconstituyente, que es los líderes de los dos partidos mayoritarios, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín y el doctor Menem, se reúnen para trabar una serie de acuerdos mínimos que permitieran que ambos partidos que representaban pudieran ver efectivizadas sus intenciones, sus deseos, las normas constitucionales que finalmente fueron acotadas. Hablo específicamente de trabar ese consenso porque somos conscientes de que existía cierta desconfianza en función de cómo se habían desarrollado las anteriores reformas constitucionales en las que solo había uno o dos partidos. Y por eso la importancia de este pacto de Olivos, este acuerdo que sella el destino de una reforma que se caracterizó, y aquí va el segundo eje, en una multiplicidad de representación política. Había 19 bloques partidarios. En términos de la ciencia política, diría, del siglo pasado, había desde la derecha hacia la izquierda, pasando por todos los términos medios y por todos los colores. Partidos que representaban a las autonomías provinciales, además de los partidos tradicionales. Alianzas, el incipiente frepaso que iba mostrando su fuerza y su deseo de posicionarse como realmente un partido de valía. ¿Y por qué señalo esto? Porque a mí me parece que a 30 años quizás la principal defección que tiene nuestro sistema político es que aquellos consensos de 1994 que posibilitaron esta preciosa reforma constitucional no se sostuvieron, no estuvieron y no están presentes en nuestro sistema político. Hoy lograr consensos resulta sumamente difícil, pero no es hoy, es que en estos 30 años no ha habido consensos. No ha habido consensos, como les decía, para el dictado de la ley de coparticipación, que equilibraría los recursos de las provincias que menos tienen con las que más podemos aportar. Y hablo con sentido de pertenencia porque Santa Fe, junto con otras pocas provincias, son una de las que más aportan al erario público y una de las que menos recibe en términos de coparticipación en proporción a ese gran aporte y a la dimensión territorial o a la cantidad de población que tienen las provincias. En este sentido, esta es una de las defecciones que yo veo en la falta de consenso. La otra defección en la falta de consenso es que no se han podido integrar algunos órganos de manera completa. No tenemos defensor del pueblo desde hace ya perdí la cuenta de cuántos años, 12, 14 años que no tenemos defensor del pueblo. No hay consensos para la designación de quien deba ocupar el máximo cargo del Ministerio Público. Y estas situaciones son las que a mí me hacen pensar que si bien hubo un tiempo constitucional, un momento constitucional, como dice Saba, en 1994 que produjo esa reforma, esa sinergia que llevó
a los 305 legisladores convencionales electos, luego 303 efectivamente en la convención, a lograr consensos para las reformas que hoy tenemos vigentes. Artículos como el 75, inciso 22, artículos como el 75, inciso 17, la consagración de una innumerable cantidad de derechos, gozaron de un enorme debate, de un ejercicio verdadero de democracia deliberativa dentro de la Convención. Sin embargo, a posteriori, esto no se vio reflejado en la actuación de quien yo creo es el principal responsable de que no funcionen algunas instituciones, y lo pongo con nombre y apellido y lo digo aquí delante de prestigiosos colegas porque lo sostengo donde puedo, que es el Congreso. Nosotros ya sabemos desde Alberdi que tenemos presidencialismos fuertes. No estamos diciendo nada nuevo. No hay nada nuevo en este momento, pero sí es cierto que el Congreso, como caja de resonancia de las necesidades de las provincias, de las necesidades de toda la República Argentina, no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero no me quiero quedar en los aspectos negativos, como decía, quiero hablar de las cosas positivas que tiene la reforma. Creo que la reforma dividida sintéticamente, porque esto lo van a abordar otros colegas, en qué es lo que se incorpora en la parte dogmática, ha sido sumamente rica en consagrar los derechos, las instituciones, los principios y las garantías constitucionales que hace 30 años eran necesarias que tuvieran reconocimiento constitucional, porque muchas de ellas nosotros las teníamos en las legislaciones locales o en legislación nacional, pero no tenían reconocimiento constitucional. ¿Por qué es importante el reconocimiento constitucional? Justamente porque en un sistema en donde la prelación de las normas reconoce a la Constitución y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional como la norma máxima, la norma más importante dentro del sistema jurídico, esto favorece a la interpretación de los operadores el desarrollo de la consagración, no ya en lo teórico, no ya en la construcción ideológica de quienes estamos trabajando en estos temas, sino fundamentalmente para solucionar los problemas de las personas comunes. Me refiero a personas comunes, digo, los problemas que tienen los vecinos, los problemas que tienen las provincias en relación a sus productividades o sus conflictos interprovinciales, los problemas que tenemos todos los días y que tienen que ser resueltos por un poder judicial al que cada vez les exigimos más. Y les exigimos más justamente porque no funcionan otras instituciones que deberían dar respuesta a esta problemática. Como para hacer un cierre, un redondeo en esta intervención y no tomar demasiado tiempo, yo diría que a 30 años de aquella reforma constitucional, la ciudad de Santa Fe, en la que yo vivo, y en la Universidad Nacional del Litoral, de la que soy docente, se sienten orgullosas de haber sido la cuna de aquella sanción constitucional en 1853 y sede de casi todas las reformas, sobre todo la de 1994, y de otro hito institucional importante, que fue el primer lugar en el que se llevó a cabo la televisación por el debate presidencial en las elecciones del año 2019. Entonces, este sentido de pertenencia que se ve jalonado y engalonado por la construcción de un monumento que reconoce esa gesta patriótica, no solo de 1853, sino de todas las reformas, es la razón por la que yo siento que es mi deber en cada una de las exposiciones hacer referencia, porque creo que lo que los argentinos necesitamos es tener más vínculos de proximidad, más empatía unos con otros, y es nuestro deber como operadores jurídicos y como profesores de derecho constitucional transmitir estos valores constitucionales cada día, todos los días y a cada momento,
para así poder sembrar algunas semillas que reviertan esa situación de anomia. Yo pienso, si nosotros todos los días hacemos esto con orgullo, con dedicación, digo nosotros los que enseñamos, pero también el Poder Judicial en su tarea o quienes están en cargos legislativos o de asesoramiento, en cualquiera de los niveles del Estado, lo hacemos con tanto empeño, ¿por qué no podemos lograr que la sociedad recepte que la Constitución es la norma más importante y que cumplir de la primera hasta la última norma nos permitiría vivir en un país más sano, en un país más serio, en un país predecible, que así como los convencionales invitaron en 1853 a todas las personas del mundo que quisieran venir a habitar el suelo argentino, hoy también lo pudiéramos hacer. Finalmente, en el agradecimiento a Adelina y al señor decano, quiero decir que la reforma de 1994, de la que vamos a festejar en el mes de agosto sus 30 años, significó también la participación de muchos de nuestros queridos colegas, no solo como convencionales, sino también como asesores de la convención, y me parece que ese también es un elemento que aporta riqueza a esa construcción normativa. Hemos formado parte y formamos parte y formaremos, espero, por muchos años más, de una asociación que brega por la defensa del derecho constitucional, que brega por homenajear cada día el faro de la Constitución Nacional como nuestro norte. Y entonces con esto me despido y les agradezco muchísimo por la participación. Muy amables. Mariela, muchísimas gracias, porque además hiciste un paneo verdaderamente de toda la situación y todo el aspecto fundamental que tuvo tu provincia y esa región, yo diría en todo el proceso constituyente desde la primera constitución. Y creo que ahí está el núcleo de lo que luego se irradió como nuestro más importante pacto político, que es la Constitución. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu participación. Continuamos entonces con la doctora María Sofía Sagüez. Yo también quiero sumarme, como lo han hecho los demás, al homenaje a tu padre, al cual no solo ha sido mi maestro también, sino que también ha sido una persona tan increíble, tan honesta, tan generosa con todos nosotros. Recuerdo cuando presidió la Asociación de Derecho Constitucional como una de las épocas donde más generosamente se abrieron las puertas a quien quisiera expresarse. Se lo dije a él en su momento y ahora te lo digo a vos. Así que me sumo, porque no va a ser una ausencia. No se puede hablar de derecho constitucional sin hablar de Néstor Pedro Sagüez. María Sofía, adelante con tu tema. Para los que nos están acompañando, el artículo 75-22, a 30 años de su vigencia. Instrumento de convergencia decisional o autismo. Gran título, así que adelante. Muchísimas gracias al doctor Córdoba por prestarnos su casa, muchísimas gracias a Adelina, una gran mujer, gran especialista en Derecho Constitucional y gran mujer y generadora de espacios de debate. O sea, es que te quiero mucho y sos muy mi referente en muchas cosas, así que muchísimas gracias por la invitación. Agradezco las palabras con referencia a mi padre, que maestro es de todos, es de todos, lo agradezco por estas coincidencias de la biología, pero maestro es de todos y replico también las palabras de Mariela en torno al querido Cuyen. Eh, Tengo muy gratos recuerdos con él y es muy lindo también tenerlos presentes. Ha sido un año muy duro para el derecho constitucional, pero bueno, las dos obras son de todos y van a seguir trascendiendo, sobre todo la obra de Kuchen en la concreción de la reforma constitucional, donde tuvo tantas participaciones tan sabrosas, y bueno, en mi padre en torno a la doctrina procesal constitucional. Así que muchísimas gracias, es realmente para mí un honor estar aquí trabajando y festejando y celebrando y repensando y valorando y también criticando estos 30 años de la reforma. Me gustó mucho, me pareció muy nutritivo, dos referencias que se hicieron en las exposiciones anteriores, la referencia que hizo el doctor Córdoba a
la solidaridad como un valor íncito en nuestro texto constitucional, como un principio, una máxima de optimización de muchas de las cláusulas constitucionales. Coincido plenamente con el compartir esa posición que hizo la doctora Loiano y la referencia que señaló Mariela, la presencia de la solidaridad. Le sumaría a la solidaridad a través de la referencia a la equidad en la cláusula del consumidor, ya presente en el trato equitativo y digno del artículo 14 bis. Y citaría también en torno a ese punto, que me parece muy interesante, el aporte de la última publicación del doctor Alfonso Santiago sobre el constitucionalismo personalista y solidario como una teoría del derecho constitucional argentino muy interesante desde el punto de vista doctrinario y la captación de esa figura que comparto plenamente, especialmente a la luz de la reforma del 94. Y agradezco a Adelina que me haya dejado elegir un tema que es de ella, porque esta idea de la convergencia decisional, del impacto del orden internacional de los derechos humanos, la primera gran referente que habló hace tiempo de esto es Adelina, especialista en esos temas, y hoy en día lo tenemos tan presente, sobre todo desde la gestación de la doctrina del derecho del control de convencionalidad, y hoy en día la doctrina de la convergencia decisional. Pero también quería referir al otro concepto que me pareció sumamente descriptivo de la reforma del 94, que es las tensiones que se dan dentro de la reforma del 94 en torno a la idea de consenso. Porque es una reforma, como usted señaló muy bien Mariela, con un alto grado de consenso de múltiples sectores y de múltiples sectores con distintas posiciones. Pero también es una reforma donde el consenso estaba encorsetado por el mismo núcleo de coincidencias básicas, por el poder preconstituyente, al no permitirse el debate libre de alguna de sus cláusulas. Entonces se presenta esa dicotomía. Es una reforma con un amplio grado de consenso que la sostenía, pero que presenta, y con un amplio grado de deliberación en su seno, y uno lo nota esto en los debates, pero que también presentaba encorsetado y, digamos, agujeros negros de debate en torno al núcleo de coincidencias básicas. Y especialmente eso se va a marcar en el 75, inciso 22, y algunos aspectos que son considerados por algunos crípticos en su redacción, pero que si uno lo ve a la luz de los límites que el poder preconstituyente, que el Congreso había establecido en la reforma, toman plena claridad. Pero además es una reforma que recurrió mucho y se hizo cargo de la falta de consenso y recurrió a fórmulas de consenso calificadas para encontrar una solución postconstituyente. Esta idea de, por ejemplo, el equilibrio, la falta de definición en torno al Consejo de la Magistratura, el establecer un concepto amplio, como es el equilibrio, para luego ser concretizado por el legislador, nos muestra de cómo la falta de consenso dentro de la reforma permitió la construcción de fórmulas abiertas a través de conceptos amplios que dejaron en manos del consenso posterior la concretización de esos mandatos. El ejemplo más paradigmático y quizá con un signo de pregunta fracasado es la exigencia de unanimidad para la ley de coparticipación. Fíjense cómo ahí la reforma no logra el consenso necesario, se pone de acuerdo en torno a federalismo de concertación, etcétera, pero no logra el consenso necesario, establece una cláusula que exige la unanimidad de todas las provincias y la nación, y no logramos el dictado de esa ley porque el Congreso posteriormente no estuvo a la altura del consenso requerido por la Constitución. Y la Constitución exige consensos muy amplios, sobre todo a través de mayorías sumamente calificadas, en situaciones que, como bien señaló Mariela, no logran su concreción. La designación de un juez de la Corte Suprema es un claro ejemplo de esto. La fórmula que establece la Constitución, la innovación, exige audiencia pública, transparencia, deliberación y un consenso amplio a través de una mayoría muy calificada. Y desde el año 21 tenemos la vacancia en la Corte que no se ha designado. Entonces, es una Constitución en tensión entre un amplio consenso, zonas de debate que eran agujeros negros porque no se permitía el debate, y la exigencia de un consenso postconstituyente con los organismos que no han estado a la altura de las circunstancias. Podríamos dar múltiples ejemplos, pero ese era el tema que yo tenía que disertar. Yo necesitaba, me pareció muy interesante hacer esta evaluación
del 75, inciso 22 a los 30 años y cómo se inserta el 75, inciso 22 en lo que fue su objetivo. Actuar como una cláusula puente, actuar como una cláusula, como se denomina en doctrina, esas cláusulas que garantizan esa estatabilidad abierta. ¿Por qué? Porque cuando se dicta la reforma del 94, la existencia de estabilidad permeable al orden internacional de los derechos humanos era algo compartido en el derecho comparado. Había importantes antecedentes, era algo que se estaba planteando, incluso se concretiza aún más en los años siguientes. Estas cláusulas puente que permiten un diálogo entre el derecho constitucional y el orden internacional de los derechos humanos. Y esas cláusulas reciben distintas facetas en el derecho comparado. Algunas establecen, por ejemplo, la supraconstitucionalidad, cláusulas como la de Colombia o la de Guatemala. Otros exigen una interpretación internacionalmente adecuada, como se establecía en el constitucionalismo español y lo tenemos hoy en México y Colombia. Entonces, esta idea de permeabilidad a través de cláusulas puente que generan ese diálogo, esa estabilidad abierta, estaba presente en el momento de la reforma del 94 y es así como se gesta el 75, inciso 22, sobre todo, no solo en la parte que establece que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, sino cuando realiza la enumeración de instrumentos, tratados e instrumentos en general, declaraciones, etcétera, con jerarquía constitucional, con las dos aclaraciones que vamos a ver ahora. Ahora, ya la estatalidad abierta estaba presente en el orden constitucional argentino porque ya desde entonces, desde 1853, se mencionaba el derecho de gentes en el artículo 99, cuando se hacía referencia a la conclusión de los juicios penales. Entonces ya la Constitución del 53 tenía esa tendencia a la estabilidad abierta. La referencia al derecho de gentes no era tan común en las constituciones de la primera ola constitucionalista, y sí la vemos proyectada y sumamente potenciada en el artículo 75, inciso 22, que es un artículo que ha sido señalado por muchos autores como el artículo de mayor trascendencia de la reforma 94, probablemente sí lo sea en términos de eclosión de derechos y en términos de fluidez, que está condicionado por cómo lo leamos, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría sobre todo señalar es que es una norma con personalidad propia, es una norma sumamente original. Pocas veces había antecedentes de enumeración de tratados, quizá lo podemos encontrar en la Constitución peruana de 1979, pero si no, generalmente se hacían referencias a los instrumentos internacionales de derechos humanos y su jerarquía. No se hacía una enumeración. La enumeración que vamos a encontrar en la cláusula constituyente argentina se encuentra justamente encorsetada en los términos de consenso que permitía la ley de convocatoria y que no permitía justamente modificar la primera parte de la Constitución, modificar las declaraciones, derechos y garantías, ¿no? Entonces, es una norma de suma originalidad, con fuerte impacto, pero que nos exige a determinar y tomar una posición en torno a cómo leemos el 75, inciso 22, a la luz de innovaciones que han habido en el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Aquella cláusula que establecía la jerarquía constitucional de alguno de los instrumentos, ¿cómo debe ser leída a la luz del control de convencionalidad? Que establece que los operadores domésticos deben interpretar la Constitución y el ordenamiento jurídico en general, todas las normas, a la luz de la interpretación que realizó la Corte Interamericana e incluso inaplicarla si aquellas normas domésticas son contrarias a esa convención. Entonces, y a esa interpretación. Entonces, ¿cómo interpretamos, cómo leemos el 75, inciso 22 en esa existencia del control de convencionalidad? Y sobre todo, ¿cómo leemos el 75, inciso 22 ante la nueva doctrina, por ejemplo, liderada por Carlos Ayala Corao, que habla de la existencia de una convergencia decisional, una convergencia progresiva en donde el accionar de los tribunales constitucionales y la jurisdicción constitucional, en concordancia con el accionar de los tribunales supranacionales de derechos humanos, se va justamente derivando, convergiendo en una justicia constitucional internacional, que tiene como eje centralizador los valores universales de la persona humana. Y podríamos sumarle, obviamente, el valor solidaridad. O sea,
este 75 inciso 22, ¿es un instrumento que nos permite acercarnos hacia eso o es un instrumento que pone barreras en torno al orden internacional de los derechos humanos y sobre todo al accionar de los tribunales internacionales? Lo que hace el 75 inciso 22, ya que hay alumnos aquí presentes, es generar un bloque de constitucionalidad. ¿Esto qué significa? La jerarquía constitucional no está solamente en ese texto central, que establecía un preámbulo y los 129 artículos, y también por las 17 disposiciones transitorias, sino también por los 13 documentos, 11 en ese momento y luego 3 más jerarquizados, que se le ha dado jerarquía por el Congreso. Y esta posibilidad del Congreso de dar jerarquía constitucional implica, para algunos autores, para otros no, que la Constitución deja de ser rígida, plenamente rígida, sino que en materia de derechos humanos puede ser modificada con, obviamente, mayorías calificadas por el Congreso de la Nación, que puede haber ampliado, puede haber nutrido el bloque de constitucionalidad. Pero además, si seguimos la línea del control de convencionalidad, lo que vamos a tener, como señala la doctrina colombiana, es un bloque de constitucionalidad fluido. ¿Por qué? Porque el bloque de constitucionalidad muta y es dinámico a la luz de la interpretación que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero son dos cláusulas, dos puntos del 75 inciso 22 que generan la mayor controversia. La primera es que, luego de señalar los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, establece que ellos tendrán jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. La referencia a las condiciones de su vigencia como elemento incitó a la idea del bloque de constitucionalidad cuando se suman los instrumentos internacionales. Y el segundo es que no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución, sino que se entenderán complementarios a ellas. Esas dos fórmulas utilizadas por el constituyente son los que generaron mayor discusión. Si hacemos una interpretación histórica, si hacemos una interpretación propia al momento en que fue adoptada y propia a los debates de la deliberación de la convención, vamos a entender que cuando se refirió a las condiciones de su vigencia el constituyente, quiso referir a las declaraciones interpretativas, reservas que pudo haber hecho un Estado cuando suscribió o ratificó el tratado. Pero la doctrina señaló, y no todos comparten eso, por ejemplo, Horacio Rosati parte de la primera posición, Carlos Fay también, que en las condiciones de su vigencia implica necesariamente interpretar que el instrumento internacional tiene vigencia a la luz de las pautas de la interpretación que le otorga el órgano creado específicamente para ello. En el caso del sistema interamericano, mejor dicho, de la Convención Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esa es la primer grande decisión decisión fundacional que debemos tomar para ver el alcance del 75 inciso 22. Cuando se refiere a que los instrumentos tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, está queriendo decir, como fue aceptado por el Estado argentino o a la luz de la interpretación de su intérprete auténtico, ¿no? Digo auténtico entre comillas porque la Corte Interamericana se define como intérprete última, no como intérprete auténtica. Y esto tiene que ver porque interpreta no solamente a la Convención, sino todo el corpus iuris y busca esa posición de cierre, ¿no? Pero claro, si nosotros pretendemos sostener que lo que estábamos hablando eran las declaraciones interpretativas, esto tiene un fuerte, o reservas, etcétera, tiene una fuerte injerencia en el núcleo de derechos que vamos a considerar constitucionalizados. Sabemos que, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en la reforma del 94 hubo un gran debate en torno a si se podía consagrar o no la protección de la persona desde la concepción. Este debate fue muy tenso incluso en un momento, con una fuerte defensa de Barra en torno a este punto, que recibió una respuesta de otros constituyentes como Corach. El doctor Horacio Rosati contó este aspecto en una conferencia recientemente en esta maravillosa universidad donde se respira constitucional, como es la Universidad del Litoral, que además de tener buenos profesores, tiene buena gente de profesores, ¿no? Grandes amigos, y Mariela, entre ellos, que ha sabido mantener vivo el espíritu de la Constitución. Pero bueno,
Entonces, fíjense que esta idea de en las condiciones de su vigencia, con relación a si se protege a la persona desde la concepción, es muy importante porque si se toman en cuenta las reservas del Estado argentino a la Convención de los Derechos del Niño, bueno, la respuesta va a ser una. Entonces, es muy importante esto que señala el constituyente al dictar esta norma. Pero podemos entender al 75, inciso 22, indiferente y autista a lo que los instrumentos internacionales y los organismos intérpretes de documentos internacionales consagran e entienden como norma convencionalmente interpretada, como dice Eduardo Ferrer Magrego. Y con relación al segundo punto, porque ya me estoy quedando sin tiempo, cuando dicen no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y se entenderán complementarios a ella, también lo tenemos que entender en torno a la falta de consenso que se dio en la posibilidad de que, o sea, hubo consenso de que no se debatiera la primera parte de la Constitución, que no se modificara. Entonces, el salto cualitativo lo realiza el constituyente, es decir, bueno, son complementarios, no derogan artículo primero. Artículo alguno de la primera parte, son complementarios. Algunos pueden decir fuertes lobbies de los sectores de protección de la libertad de expresión frente al temor del derecho a réplica, fuertes lobbies en torno a la concepción de la persona desde la concepción o desde el nacimiento, pero la fórmula, si bien es explícita, no llega a definir qué se entiende por complementariedad. A tal punto no llega a definir, a tal punto no hay consenso, que hay dos miembros informantes en torno al tema. Y esto es sumamente simbólico. Por un lado, Cafiero, que dice, no, bueno, acá lo que da la clave para definir la complementariedad es el pro homine, que es una frase simpática, agradable y que nos va a servir para el 99% de los casos, pero cuando tenemos conflicto persona a persona, claro, el pro homine no sirve, hay que traducirlo en pro débil o alguna de esas variables. Barra, por otro lado, dice, no, bueno, en caso de conflicto, más atado al escaso marco de acción que tenía el constituyente en torno a la primera parte, dice darle primacía a la primera parte del texto constitucional. Y si me permiten contar una anécdota, no sé si te la conté alguna vez, Adelina, perdón si la repito, yo una vez le pregunté a Germán qué se entiende por complementariedad. Le digo, ¿qué se entiende por complementario? No, era el año 94. En ese momento yo era una joven, tenía, no sé, 20 y pico de años, y Germán era soltero, ¿no? Y él me dice, complementariedad, Sofía, es como un matrimonio, donde cada uno es más feliz con el otro, y es un matrimonio fructífero. Claro, los dos dijimos, qué maravilla de ejemplo. Qué fluidez en la definición, porque claro, él era soltero y yo no me había casado. Después, llevando adelante el matrimonio, me di cuenta lo difícil que es para los operadores lograr esa complementariedad. Entonces, la fórmula de la complementariedad obviamente exige que no es una mera yuxtaposición, exige que no podemos hablar de, obviamente, una perfección sin el otro, porque la complementariedad, por la definición de la Real Academia Española, exige la necesidad, digamos, la amplitud del concepto gracias al aporte del otro, pero no nos termina de definir cómo va a ser la articulación de esos conceptos. Y a mí me parece que la noción de convergencia decisional es una noción que permite garantizar esta idea de complementariedad. Nosotros hemos tenido, porque obviamente hay que entender el 75, inciso 22, a la luz de dos artículos más, el 30, perdón, que establece la jerarquía, la supremacía constitucional y del derecho federal, los tratados también en frente al derecho local, y además el artículo 27 que establece que se pueden suscribir tratados internacionales con el debido respeto del orden público constitucional. Y cómo esto ha impactado en la jurisprudencia es muy marcada y ha generado muchos campos de tensión. No es la única cláusula constitucional que establece algún tipo de límites a los tratados internacionales, límites de contenido me refiero. Si vamos, por ejemplo, a la Constitución de Grecia, habla de que los derechos del hombre, la democracia y la legalidad son límites a los tratados. La Constitución de Italia, la referencia a la paz y a la justicia, y así como el derecho al asilo, son límites a los tratados. La Constitución de Noruega, que habla de la paz, la seguridad internacional, la cooperación entre naciones, la promoción del derecho internacional, son límites a los tratados. O sea, no es la única cláusula constitucional del 27 que establezca límites a los tratados, pero ha generado
en lo que refiere a res judicata, una fuerte jurisprudencia de tensión en el caso argentino. Y lo vemos más específicamente con relación al caso Ministerio de Relaciones Exteriores. No tengo tiempo porque lo voy a tratar de sintetizar en un minuto. En el caso Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que se planteó en concreto era si la Corte Interamericana tenía la potestad remedial de exigirle a la Corte Argentina que deje sin efecto una decisión. Cuando dejar sin efecto esa decisión no tenía como fin recomponer el derecho, porque el derecho ya estaba recompuesto, en este caso era la libertad de expresión, y se devolvía el dinero que se le había exigido a los periodistas, entonces el derecho ya estaba recompuesto o iba a estar recompuesto, sino que era una sentencia simbólica, una medida de no repetición. La potestad de la Corte Interamericana de adoptar medidas de no repetición no tiende a paliar a la víctima, porque esas son las medidas de satisfacción, sino de evitar nuevas violaciones de derechos humanos. Y esa potestad no está en el artículo 63 de la Convención Americana. Entonces, lo que planteó la Corte Argentina en el caso Ministerio de Relaciones Exteriores es que la Corte Interamericana se había excedido de sus potestades remediales. Había hecho algo que explícitamente no surgía de la Convención. Y ahí está el elemento de convergencia decisional al decir, este no tenía potestad para esto y esto me está afectando distintos aspectos. En un caso fue la división de poderes, la afectación de la Corte como Suprema, el debido proceso, porque se cuestionaba quién debía devolver el dinero, si lo que se pretendía era afectar los derechos de quien había recibido el dinero. ¿Por qué? Porque el párrafo 105 de la sentencia de la Corte Interamericana en Fontevecchia decía dejar sin efecto en todos sus efectos, incluso respecto a terceros, entonces generó esta tensión. Y finalmente, la problemática de el carácter supremo de la Corte en sí, ¿no? Que es la tensión a la cual se aboca Horacio Rosati cuando señala la exigencia de un diálogo jurisprudencial, un contexto de diálogo jurisprudencial que procure mantener la convergencia decisional entre órganos con competencias para dirimir conflictos en el ámbito internacional y en el ámbito de la Corte Suprema de la Nación. Esta idea de convergencia decisional nos plantea un contenido concreto de lo que se entiende por diálogo. Mucho se ha discutido qué se entiende por diálogo. Algunos hablan de diálogo cuando hay verticalidad. Ese famoso chiste, en mi casa yo tengo la última palabra, sí querido, en la sumisión como diálogo. Otros hablan de diálogo cuando hay tensión. Sin embargo, si buscamos en su contenido ontológico, la noción de diálogo nos lleva a una idea de dialéctica. Tesis, antítesis y una propuesta superadora, síntesis. Es en la búsqueda de esa convergencia decisional que crea una propuesta superadora donde encontramos esta idea de complementariedad del artículo 75, inciso 22. El monólogo no nos satisface, el autismo tampoco. La convergencia decisional en la construcción de estándares intuitivos de derechos humanos donde tenga tanto protagonismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos como los estados locales en la presentación de propuestas, de alternativas para ello. Y si vemos en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la sentencia de seguimiento adoptada por la Corte Interamericana en Fontevecchia, dice, era el Estado argentino el que tenía que plantear alternativas. Y dentro de esas alternativas la Corte iba a ponderar si eran suficientes. Entonces, el control de convencionalidad del 75, inciso 22, no es una sumisión del orden doméstico al orden internacional. Tampoco es una sumisión o una negación del orden internacional y su impacto en el orden constitucional. Es un espacio de complementariedad para lograr una convergencia decisional donde los dos operadores internacionales y domésticos tienen que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me excedí bastante en el tiempo, así que les pido mil disculpas. Un abrazo muy grande. No te has excedido mucho, así que no hay problema. Perfecto. Mil gracias, Sofía, por tu participación. Quiero advertirles que el doctor Sola ha tenido un problema de salud y nos ha comunicado hace un rato que no iba a poder acompañarnos. Así que le deseamos que lo pueda superar prontamente. Bueno, y vamos entonces a cerrar nuestro panel de hoy con las palabras del doctor Sergio Baroto, que es juez del Superior Tribunal
de Río Negro, y que nos va a hablar sobre algo que la Constitución del 94 va a incorporar de pleno, que es el tema de los derechos de incidencia colectiva y básicamente el derecho al ambiente. Es decir, ¿qué pasó después que se pusieron esas palabras, que se hizo un contenido de una riqueza enorme en la Constitución que no tenía absolutamente nada? Pensemos que ni existía la idea en aquel momento que se hizo la Constitución y sus sucesivas reformas sobre esto de derechos de incidencia colectiva volcados en la protección del ambiente, que hoy prácticamente es el objetivo en el mundo donde convergen todos los derechos. Y otra vez, doctor Córdoba, otra vez el tema de la solidaridad es donde más presente está, me parece, en estos derechos ambientales. Así que bueno, doctor Barotto, muchísimas adelante. gracias, Adelina, por Lo dejamos lo que en uso de la palabra. reiterás, y muchísimas gracias al profesor Barotto por lo que nos va a brindar. Bueno, muchas gracias, muy amables. Tengo un triple honor en esta tarde que nos ha convocado. Por un lado, haber sido invitado a participar a este evento, nada menos que por la doctora Adelina Loiano. No es poca cosa recibir una invitación de la profesora Loiano. Segundo, estar en esta universidad tan reconocida. Estoy en estos momentos en una de sus instalaciones y la verdad he quedado asombrado por una infraestructura realmente que asombra, sinceramente. Y también la doctora Loiano me ha comentado acerca de su excelencia académica, así que me parece que es un lugar que yo no conocía y me llevo una gratísima sorpresa. Y por último, el otro honor es compartir estos paneles, nada menos que con María Sofía Sagüez y la doctora Mariela Uberti. La verdad que me engalana estar con dos profesionales de tan aquilatada trayectoria. También me sumo, como no podía ser de otra manera, al homenaje a Néstor Pedro Sagüez. No solamente he sido alumno suyo de posgrado, sino que tuve la posibilidad y el honor también de compartir alguna actividad académica con el doctor Sagüez. Y bueno, y me quedo tranquilo, su creación, su vida científica está garantizada. Está garantizada por la presencia de María Sofía Sagüez, pero no porque sea solamente la hija de Néstor, sino que esa obra va a ser actualizada, va a ser mantenida vigente por una constitucionalista con luz propia, con brillo propio, que se lo ha ganado siendo una mujer joven, ¿no? Y a pesar de duras pruebas a las cuales la ha sometido la vida en los últimos años, se ha ganado un nombre a nivel internacional. Así que la vida científica de Néstor Pedro Sagüez está absolutamente garantizada. Dicho esto, y yendo al tema que le he propuesto a la doctora Loiano, mi idea, mi plan de trabajo era hablar rápidamente de los antecedentes de la cuestión ambiental, incluida a la postre en la reforma de 1994, estructuralmente en derredor del artículo 41 de nuestra Constitución. Y al respecto, voy a destacar la siguiente cuestión. Habitualmente la doctrina ha trabajado como antecedentes relevantes, digamos, ejemplos internacionales. Se nombra fundamentalmente a la Conferencia de Estocolmo del año 1972, que todo el mundo la considera el hito a partir del cual se empieza a derramar la necesidad de constitucionalizar en todo el mundo el derecho ambiental, y también se menciona la Conferencia de Río, acontecida 20 años después, en Río de Janeiro, en 1992, que mantuvo el espíritu de Estocolmo y lo perfeccionó a nivel técnico. Luego, si me da el tiempo, vamos a hacer algún parangón, porque la Constitución, en su propia letra, en la reforma, en la inclusión del artículo 41, toma incluso casi textual algunas partes de la declaración de la Convención de 1972 y también de la Conferencia de Río de 1992. Una particularidad, los convencionales le pusieron a este capítulo, donde está el artículo 41 y después también el 42 y el 43, nuevos derechos, digamos, ¿no? Con absolutísima humildad, creo que es una vanidad
que no es propia de una constitución, porque una vez instalado y transcurso del tiempo, ya no es nuevo ese derecho, digamos, ¿no? Parecería un poco una paradoja decir que hoy es un nuevo derecho que debemos proteger el ambiente. Pero hay otros antecedentes que me parecen relevantes. Al año 94, 13 provincias argentinas habían modificado sus constituciones en esta ola reformadora venida en todo el país a partir de la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, y todas esas reformas constitucionales, 13, estoy diciendo, prácticamente más del 50% de las provincias argentinas, habían incluido al ambiente con tutela constitucional. Yo creo, sin desmerecer lo que dije de Estocolmo o lo de Río, me parece que este es un antecedente de muchísimo peso, porque no podemos olvidar que muchos de los convencionales constituyentes venían precisamente de estas provincias que habían incluido como novedad la tutela del ambiente o el medio ambiente, cuál era la denominación de aquellas épocas, en sus constituciones. La constitución de mi provincia de Río Negro fue señera, fue reformista en el año 1988. Acoto, sus asesores principales, los asesores principales de la Convención Constituyente de mi provincia fueron Néstor Pedro Sajuez y Germán Vidal Campos. Creo que tuvieron buen ojo aquellos constituyentes provinciales en seleccionar a estas personas para que los ayudaran a redactar el texto constitucional. Bueno, por ejemplo, la Constitución de mi provincia le dio reconocimiento constitucional al estudio de impacto ambiental, que es la principalísima herramienta que hoy tiene el Estado para proteger un determinado recurso natural frente a una actividad antrópica. Bueno, en mi Constitución, la necesidad de que los grandes proyectos de infraestructura estén sometidos al estudio de impacto ambiental tiene allí reconocimiento expreso. Al igual que una novedad que trajo el 41 en el año 94, en mi provincia en el año 1988, se dio fuerza constitucional a la necesidad de la información y la capacitación pública en cuanto a protección del ambiente. El resto de las constituciones provinciales también tuvieron un similar tratamiento, con sus más y con sus menos. Quiero decir con esto que estaba instalado en el constitucionalismo provincial y en el derecho público provincial la necesidad de reconocimiento constitucional del ambiente, y considero que este es un antecedente fortísimo de la reforma de 1994. Y quizá algunos lo consideran una formalidad, pero la ley que convocó a la reforma, la 24309, expresamente contempló que uno de los temas por los cuales se habilitaba la reforma constitucional era incluir un artículo por el cual se regulase el medio ambiente. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el Parlamento Nacional, representado, el pueblo argentino representado por el Parlamento, fundamentalmente por la Cámara de Diputados, por supuesto, también tenía conciencia de que la cuestión ambiental debería tener una norma expresa en el complejo normativo más importante del país, que es la Constitución. Bueno, el artículo 41 es un artículo complejo, está dividido en 4 párrafos. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a 2 de ellos, porque de allí se derraman conclusiones que me parecen muy importantes. Vuelvo un poquito para atrás, y frente al planteo de la doctora Loiano del título de esta jornada, era Luces y Sombras. Bueno, adelanto que para mí hay muchas luces, digamos, ¿no? A partir del 41. Puede haber algunas sombras, pero hay luces. Y creo que lo voy a poder demostrar si llego a presentarles a ustedes alguna jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia, y la traigo ¿por qué? Porque ese es el derecho en acción, digamos, ¿no? Es decir, es la norma aplicada, es el derecho vigente, es la norma más la interpretación judicial, es el derecho vigente en términos de la propia Corte. Bueno, el primer párrafo, si tuviéramos tiempo, podríamos comparar su texto, y vamos a ver que allí en el primer párrafo hay buena parte de la Declaración de Estocolmo de 1972. Fundamentalmente el concepto, y acá
lo traigo fundamentalmente esto de proteger el ambiente para las generaciones futuras. Esto ya fue marcado en 1972 y el texto del 94 lo recoge así. Pero ¿qué novedades trae el artículo 41? El artículo 41 dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Bueno, ni más ni menos está instalando el concepto del desarrollo sostenible. Esto de compatibilizar las necesidades humanas con la protección del ambiente. Tengo algunos datos alarmantes. Según la ONU, para el año 2030, la humanidad va a necesitar el 50% más de energía que la que hoy existe y un 40% más de agua. Esto queda claro que va a haber que hacer grandes obras para llevar adelante este problema, para estas necesidades. Bueno, ¿cómo se va a compatibilizar esto? ¿Cómo juega el ambiente en este sentido? Fundamentalmente los recursos naturales, digamos, ¿no? Bueno, este es el gran dilema que tiene la humanidad. Por un lado, hay que maximizar las oportunidades de desarrollo económico, ¿no? Y por otro lado, hay que hacerlo minimizando los daños medioambientales. Bueno, este es el gran dilema. Fundamentalmente, la solución lo tienen los poderes netamente políticos, es decir, el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Y la Constitución así lo obliga. Parece que vuelve a un discurso donde, bueno, no nos tenemos que poner tan finos con el medio ambiente, hay que generar trabajo. Bueno, no podemos olvidarnos que la Constitución dice que el desarrollo debe ser sostenible. Generaciones futuras. Bueno, gran tema. Se está protegiendo un sujeto indeterminado. ¿Sabemos si las generaciones futuras van a estar de acuerdo con proteger el ambiente? Bueno, ¿qué tema, ¿no? ¿Quién es el legitimado activo si hay que litigar por las generaciones futuras? Qué gran tema que introdujo la Constitución. Reitero, tema que venía ya planteado desde el año 1972. ¿Hay duda jurídica de que hay que llevarlo adelante? No. La Corte, uno de los elementos centrales del famoso Mendoza Beatriz de la Corte, ustedes saben el fallo por el cual se instó la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo, establece esto: la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, que son el correlato que tienen a disfrutar de un ambiente sano para sí y para las generaciones futuras. Así que otro gran temón que trajo la reforma del año 94 en este primer párrafo. Y fíjense un detalle, la obligación de protección. Es cierto que todos pensamos que el Estado debe proteger el ambiente, y esto es así, pero también la Constitución nos obliga a nosotros, a los habitantes, a preservar el medio ambiente. Todos los habitantes gozan. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Es decir, también tenemos los ciudadanos una obligación. Y el término utilizado, ¿no?, es los habitantes. Igual, mi provincia también, la Constitución habla de que los habitantes de la provincia deben proteger el medio ambiente o deben no dañarlo. Bueno, el concepto de habitante, ustedes advierten, es mucho más amplio que el de ciudadano. No necesariamente tiene que ver con una definición política, es el habitante. Toda persona que esté en determinado lugar tiene que proteger el ambiente de ese lugar. Otra cuestión importante que surge de este primer párrafo: la principalísima obligación que deben cumplir todos los que quedan comprendidos en el mismo, todo el Estado o los habitantes, las personas humanas en definitiva, la principal es la preservar el ambiente. ¿Esto qué significa? Es no dañarlo. Lo más importante es no dañarlo. ¿Qué pasa si hay que se lo daña? Bueno, la obligación sucedánea es la recomposición. Creo que lo leí: el daño ambiental, es decir, se falló en preservarlo, se produjo el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Esto es lo que dice el 41. ¿Qué es recomponer? Es restaurar, es volver a su estado. Hay que hacer todo lo que sea posible
para que ese daño sea eliminado y los efectos que produjo sobre el ambiente desaparezcan. Tenemos todos en claro que en algunas situaciones esto no va a ser posible. Y ahí aparece la última consecuencia reparatoria, si se quiere, que es la indemnizatoria, digamos, ¿no? Yéndonos un poco a los principios generales del derecho común. Me salteo el segundo párrafo, me voy al tercero, ¿no? Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Bueno, este fue un artículo, una norma bien polémica, porque como ustedes saben, la Constitución, por otro lado, reconoce la titularidad de los recursos naturales en las propias provincias. Entonces se empezó a leer que esta cláusula podría, ¿no?, crear o generar algún tipo de conflicto entre nación y provincias de cuál era el ámbito, ¿no?, de actuación de cada una de ellas en cuanto a la protección del ambiente. La verdad, en el campo de los hechos esto no sucedió, ha habido una verdadera complementariedad. Ustedes imaginarán que si la Constitución dice que la nación dicta la ley de presupuestos mínimos, lo que está diciendo, y esta es la interpretación por ejemplo del Consejo Federal de Medio Ambiente, es que la nación pone el umbral mínimo de protección, ¿no?, y luego las provincias sí quedan federalmente habilitadas para mejorar eso en todo lo que sea posible. ¿Qué decía? Hoy se lo nombró a Vidar Campos, ¿no? Recuerdo haber leído a Vidar Campos que utilizaba el siguiente término: esta es una complementariedad maximizadora, decía Vidar Campos, ¿no? Así que, bueno, y esto realmente funcionó de tal manera. Bueno, la doctora Uberti hizo una crítica al Congreso. Bueno, acá sí también hay una pequeña sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso tomó varios años para cumplir con esta misión que le imponía la Constitución de dictar las leyes de presupuestos mínimos. Y arrancó el Congreso en el año 2002. Hay toda una secuencia en el año 2002. En julio dictó la Ley de Gestión Ambiental de Residuos Industriales y Actividades de Servicio. Después, en octubre, dictó la Ley de Gestión y Eliminación de los PCBs. Ustedes recordarán este fluido que contenían los transformadores eléctricos, que tenía un componente de producir cáncer. Y lo cierro acá, listado, creo que son entre 11 y 13 leyes de presupuestos mínimos, no me acuerdo bien ahora, ¿no? Pero en noviembre del año 2002 se dictó la Ley General del Ambiente, ¿no?, donde ahí sí es una verdadera ley de presupuestos mínimos, y dentro de esa Ley General del Ambiente, su joya más preciada es el artículo 4, donde el legislador impuso una serie de principios que ineludiblemente tienen que estar presentes cada vez que haya algún tipo de conflicto o potencialidad de conflicto ambiental, que si los tuviéramos tiempo para leer, muchos de ellos fueron surgidos de los 27 principios que se establecieron en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992. La Corte ha dicho, fallos 345-37, no hace mucho, el 10 de febrero del año 2022, que la Ley General del Ambiente establece que su aplicación e interpretación, así como toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, estará sujeta al cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 4. Esto que dije tiene componente jurisprudencial. Es decir, cada vez que hay un conflicto ambiental, fundamentalmente los jueces debemos pasar ese conflicto por el tamiz, ¿no?, de los principios del artículo 4. Principios que, por otro lado, les debo ser sincero, hoy en el punto de la aplicación del derecho en el campo tribunalicio, esos principios ya han dejado de serlo y funcionan como verdaderas normas. El principio precautorio, aquel por el cual uno debe tomar la decisión aún frente a la insuficiencia de apoyo científico acerca de si tal o cual actividad puede llegar a contaminar o si un lugar está contaminado o no, hoy es una regla, ya dejó de ser un principio. Y coincido con lo que también dijo la profesora Sagüez en cuanto a que, y la profesora Loiano, esto de el trabajo constitucional de los derechos de incidencia colectiva. Bueno, yo creo que el artículo 41, a través del tema ambiental, fue uno de los que potenció
esto de irnos un poco del derecho privado clásico, en donde teníamos a la persona dañada, ¿no? Y trabajábamos en función de esa persona y de ese daño, y nos fuimos a tutelar un daño colectivo, donde se cambia el paradigma de la prueba, ¿no? En el derecho de responsabilidad civil clásico miramos qué daño sufrió la persona. En el derecho colectivo no miramos qué daño sufrió la persona, miramos el daño que sufrió el ambiente. Esto en el campo del derecho colectivo, más allá de si estuviéramos en el campo de los derechos de incidencia colectiva, ¿no? Pero creo que el debate se potenció, ¿no? Y sirvió el tema ambiental para la discusión de los derechos de incidencia colectiva. Y por último, alguna novedad, digamos, de última hora a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema tomó la herramienta de la Ley General del Ambiente y a partir del año 2006, el hito fundamental es este caso que mencioné, Mendoza-Beatriz, desarrolló toda una política judicial, jurisdiccional, a través de su jurisprudencia, ¿no? Que derramó dentro de del derecho público provincial, ¿no? Nos llegó a todos los tribunales provinciales, y allí lo que quiero destacar es que la Corte propició el activismo judicial ambiental. La Corte habló de un juez activo, un juez que ya no podía ser nada más que un espectador. Habló de que el derecho ambiental era un derecho transindividual. Y es más, la Corte propició la flexibilización del principio de congruencia. Y hay discursos que se apoyan en jurisprudencia de la Corte, donde se está planteando que uno de los déficits que hay es el cumplimiento de las sentencias ambientales. Bueno, hay que empezar a pensar también en flexibilizar la cosa juzgada. Ustedes dirán, estoy diciendo herejías. Bueno, esto está así. Digamos, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero puedo decirles, a fuerza, digamos, sin temor a equivocarme, que la jurisprudencia de la Corte fue en este sentido. Bueno, hace muy poco, y la profesora Leviano la tuve oportunidad de ver dar una charla excelente sobre este fallo, precisamente el 20 de febrero de este año, en fallos 347 y 18 en la causa Mercau, la Corte da una señal donde podría, lo digo en potencial, interpretarse como un freno o un recorsi a este activismo judicial ambiental que ella misma estuvo propiciando. ¿Por qué? Porque allí se puso en tensión el ambiente con la propiedad privada. ¿Y qué término usó la Corte en este mecanismo de ponderar derechos constitucionales? La Corte dijo, es cierto que acá está en juego el derecho ambiental, no puedo desarrollar el caso, desde ya se los digo, y también está en juego el derecho a la propiedad privada. Y ahí dijo, hay que ser prudente, dijo la Corte. Bueno, para mí es toda una definición eso, porque veníamos con el juez activista, el juez que también era víctima del daño ambiental, el juez que dejaba de ser un juez espectador, ¿no? Bueno, me parece que el término prudencia es allí un dato muy importante para ir viendo, ¿no? Saben ustedes también, ha sido público, ha salido en toda la prensa, la Corte estaría estudiando ver cómo cerrar la causa Mendoza. Por esto ha pedido una serie de informes para ver qué fue lo que pasó en la etapa de cumplimiento de su fallo, que creo que el caso empezó en el 2006, creo que la sentencia es del 2008, ha pasado mucho tiempo. Así que bueno, he hablado ya 20 minutos, perdónenme, me explayé demasiado, espero que les haya servido y otra vez, gracias a la Universidad Interamericana, Abierta Interamericana, gracias a la profesora Loiano y a su disposición si es que tenemos alguna pequeña instancia de debate. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Baroto. De verdad que es el tema del momento y sobre todo voy a coincidir, parecería que la Corte está diciendo, bueno, aquí hay que mirar muchos más elementos que esto únicamente. Así que bueno, a todos los expositores les agradezco muchísimo habernos acompañado en esta tarde, al doctor Marcos Córdoba por siempre darnos un espacio para crear actividades aquí, y a la doctora Viviana Kluger, que es quien va a cerrar y que es nuestra vicedecana. ¿Cómo?
Acá estoy, sí. Ahí la están viendo. A ambos, que son las autoridades de la Facultad de Derecho, agradecerles porque siempre, siempre las puertas abiertas y el incentivo para crear pensamiento, para debatir, para discutir, para poner cosas nuevas sobre la mesa y para nunca quedarnos en lo académico del libro, la teoría, ¿no es cierto? Y aquello que no podemos darle vida y dinámica permanentemente. Le voy a dejar la palabra de cierre a la doctora Kluger. Gracias, Mariela, siempre colaboradora y siempre fantástica con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias, María Sofía. Y bueno, vamos a cerrar con las palabras de nuestra vicedecana. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Hoy fuimos convocados para conmemorar los 30 años de la Reforma Constitucional de 1994. Un hito fundamental de nuestra historia, un momento bisagra de la democracia en Argentina, un proceso que concluyó con uno de los acuerdos políticos más importantes que tuvo la sociedad argentina en su conjunto y que contribuyó a la consolidación de la democracia ininterrumpida en nuestro país, luego de la recuperación de la misma en el año 1983. Nuestra facultad no podía haber estado ausente en este evento, como no lo está en cada aniversario, en cada fecha que es necesario recordar. Hoy, a través de las exposiciones de estos expertos que hemos escuchado, como facultad, como profesores, como estudiantes, reforzamos nuestro compromiso con el respeto y el cumplimiento de la norma constitucional como garantía esencial y protección de los derechos de todas las personas. Por lo tanto, declaro clausurado este evento y les agradezco muchísimo a todos por la presencia. Buenas noches. Gracias, Viviana, que has estado escuchando, momentito, que has estado escuchando las charlas, así que gracias a ambos y a nuestros expositores que nos han acompañado en esta tarde. Que haya una próxima y que siempre haya nuevas ideas que nos convoquen. Un saludo grande para todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao. Adiós. Buenas tardes, muchas gracias nuevamente. Buenas tardes. Gracias, Marcos.